Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy hablamos de victimología. Pero para abordar el tema de la victimología, primero tenemos que hacer referencia a la criminología. Elías Neumann, en su libro titulado Victimología, dice que si la humanidad hubiera evolucionado, aunque sea un poco, en lugar de 10 mandamientos tendríamos algunos menos. Bueno, obviamente es una ironía, ¿no? Pero esta ironía hace referencia justamente a que, aunque se aumente la cantidad de leyes, sin embargo, es inversamente proporcional a la sensación de seguridad que tenemos. O sea, el delito parece ser una constante en la vida de los seres humanos. Y por más que nos empeñemos a que no exista, parece ser que no es posible desterrarlo. Tanto es así que alrededor de él se creó una ciencia llamada criminología, destinada al estudio justamente de los delitos. Se trata de una ciencia que estudia el crimen, la conducta del infractor, el control del comportamiento delictivo. Es una ciencia empírica y también es interdisciplinaria porque confluyen la psicología, la medicina, la psiquiatría, la sociología, psicología social, etc. Entonces, la preocupación por el crimen existió siempre y el interés académico por el tema surgió a partir de la escuela clásica. Y a partir de ahí, bueno, las teorías fueron evolucionando. Por eso lo que quiero hacerles es un breve recorrido histórico de esa evolución de las teorías sobre la criminología. En primer lugar, como ya les nombré, la escuela clásica. Esta surgió con el iluminismo racional. El objetivo era brindar protección a los que infringían la ley. O sea, el foco estaba puesto en brindar garantías al acusado y así surgió toda una nueva legislación para integrar las nuevas constituciones con las garantías del debido proceso y la defensa del juicio. Luego de esto vino la escuela positiva. El positivista italiano Garofalo fue el primero en hablar de este término, criminología. Por eso que la mayoría de los autores señala que el comienzo de la criminología es con la escuela de filosofía positivista del siglo XIX. Los principales exponentes, además de Garofalo, fueron Lombroso y Ferri. El foco estaba puesto en controlar la criminalidad para proteger a la sociedad de los delincuentes. Es decir, se ve al crimen como algo anormal y se estudia al delincuente para conocer las causas que lo llevan al delito. Es decir, intenta responder la siguiente pregunta: ¿por qué una persona comete un crimen? Y basándose en la antropología, para Lombroso, por ejemplo, bueno, eso ya sabemos, quedó en la historia, ¿no? Los delincuentes nacen, según él, con características físicas que encima son hereditarias, lo cual hace que sean, digamos, reconocibles, pero además del efecto represivo que obviamente tiene esta escuela, para esta escuela el foco también está puesto en la función de la pena, que sería una función curativa, podemos decir, reeducativa, porque el fin de la pena es la defensa de la sociedad y para eso hay que reeducar al delincuente. Después tenemos la escuela ecológica criminal. La escuela ecológica criminal surgió en las décadas del 20 y el 30 en Estados Unidos. Tiene una marcada tendencia sociológica y acá la pregunta cambió y pasa a ser: ¿por qué una determinada sociedad es capaz de producir tal fenómeno criminal? Entonces surge un nuevo paradigma. Desplaza el eje de estudio de las causas de comportamiento hacia las condiciones a partir de las cuales surge la criminalidad. Esta escuela se creó en Chicago y no es casual que se haya dado en Chicago porque esta ciudad a principios del siglo XX, producto del crecimiento inmigratorio, del desarrollo urbano, bueno, indicaba que en los barrios de inmigrantes aumentaba la criminalidad para obtener medios económicos. Entonces, también es la escuela que crea el concepto de asociación diferencial, por el cual el comportamiento criminal es aprendido de otros.
Entonces esta teoría trató de explicar el entorno criminal y así se transformó en una de las principales escuelas que estudian para el estudio de la delincuencia juvenil. Después tenemos la teoría de la anomia de Merton. También a principios del siglo XX explica que el fenómeno del delito se desencadena cuando, debido a las diferencias de clases y oportunidades dentro de una sociedad capitalista, a través del marketing, de la publicidad, se exponen bienes y servicios para los que los consuma determinada clase, media, alta, y los excluidos o clases más bajas también quieren disfrutar de estos bienes y entonces recurren al delito para obtenerlos. Después tenemos la teoría del control social. Esta teoría es una teoría de modelo etiológico, es decir, busca las causas de las cosas. Estas teorías enmarcan el estudio, dando respuesta a otra pregunta. Ahora la pregunta cambia. La pregunta es, ¿por qué una persona no delinque? Bueno, Hirschi, que fue su principal exponente, concluye que a través de una mirada pesimista de la condición humana, que las conductas criminales no se producen cuando las instituciones, familia, escuela, empresa, funcionan como grupos de pertenencia que retienen las conductas antisociales que todos nosotros, según él, tenemos innatas. Después tenemos la teoría del etiquetamiento. Esta teoría surgió en 1960. Acá la pregunta vuelve a cambiar y pasa a ser, ¿por qué tal persona es tratada como un criminal? Esta teoría asegura que es el modelo de control social el que genera la criminalidad. El principal exponente de esta teoría fue Becker, y él lo que afirmaba es que ninguna conducta es intrínsecamente criminal, por lo cual la desviación criminal no es el resultado de alguien que infringe la norma, sino que un cierto grupo de personas impusieron ciertas reglas, las pusieron como normales y el que se aparta de esa regla se considera que es un desviado, o sea que es un criminal. Es decir, que para esta teoría el crimen es una etiqueta creada por los grupos hegemónicos de la sociedad y aplicada por los órganos formales de control. El delincuente es un ciudadano común que en un lugar, en una época determinado, el Estado le pone una etiqueta de delincuente porque alguien dijo que eso que está haciendo está mal y es motivo de sanción. Después tenemos la teoría de la elección racional. Acá la pregunta es, ¿por qué tal persona elige ser un delincuente? Esta teoría surgió en los años 70 como una reacción a las teorías que explicaban que los factores de pobreza, de marginación, de exclusión, de desempleo eran determinantes de que una persona delinquiera. Pues no sé si determinantes, pero sí digamos que eran un factor muy importante. Entonces ellos observaron que aún en los periodos en los que había bonanza, digamos, en el bienestar económico, mayor bienestar en la población, sin embargo el delito no disminuía. Entonces las razones por las cuales una persona delinque, para esta teoría pasan a ser razones exclusivamente personales. Ya no se trata si el sistema es justo o injusto. El crimen es una elección y quien lo elige es porque obtiene algún beneficio. Luego tenemos la teoría de la ventana rota. Ya nos vamos acercando a finales de siglo, ¿no es cierto? Pero esta de la ventana rota es de mediados del siglo XX. Surge con una teoría que se basa en una obra escrita por James Wilson y George Kelly. El libro se llama Broken Windows, o sea, ventanas rotas. La idea que desarrollan estos autores es que las pequeñas faltas son como ventanas que se rompen, ¿no? O sea, pequeñas faltas que las personas van cometiendo, es como si se rompieran ventanas, y esas pequeñas faltas, si no son sancionadas, progresivamente llevan a crímenes mayores. Entonces, esos pequeños actos vandálicos serían así como ventanas rotas que si la sociedad o nadie se ocupa de repararlas rápido,
cada vez va a haber más ventanas rotas y entonces la casa se va a venir en ruinas. Luego tenemos el movimiento tolerancia cero. Bueno, seguramente que lo escucharon nombrar, implantado por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Es derivado del anterior. En un extremo de esta tolerancia cero se encuentra una teoría de Jacobs, que en su libro, escribió un libro que se llama Derecho Penal del Enemigo. Lo que plantea directamente es un combate, o sea, el combate y la exclusión de la sociedad de los delincuentes, porque dice que quien no ofrece garantías de comportamiento personal no puede ser tratado como un ciudadano, sino que debe ser combatido como si fuera un enemigo. Bien. Tenemos luego la teoría de la criminología crítica. Esta lo que entiende es al derecho penal como una ideología que responde a los intereses de la clase dominante y explotadora. Su principal exponente fue Begali y sostiene que mediante la criminalización se mantiene la estructura clasista y el sometimiento de las clases trabajadoras. Por supuesto, esta teoría está basada en las teorías marxistas. Y por último tenemos las teorías abolicionistas. Acá hay muchas vertientes en las teorías abolicionistas, pero digamos sintéticamente lo que promueven es eliminar las prisiones y implementar un reduccionismo progresivo del sistema penal hasta llegar a su definitiva eliminación. ¿Por qué? Porque consideran que no sirve para nada. Establece que criminalidad y desviación no son naturales sino culturales y que siempre responden a una ideología. Y dentro de estas teorías abolicionistas está Nils Christie, que es una de las principales exponentes, y lo que propone es abordar el problema criminal, en vez de verlo como algo de afuera, verlo como un conflicto entre personas. Y como es un conflicto entre personas, es importante que las personas recuperen su protagonismo y que sean ellas las que lo solucionen. Es decir, ir quitándole progresivamente el monopolio de la resolución de los conflictos o de los delitos, en este caso, al Estado, ¿no es cierto? Bien. Estas son brevemente un raconto de las teorías que, digamos, desarrollan la criminología. Ahora, dicho todo esto, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué, si las partes en un delito son víctima y victimario, el interés de estudio se centró en el delincuente y no en la víctima? Es más, los victimarios muchos pasaron a la historia como personajes literarios, retratados por artistas, pero las víctimas quedaron en el olvido. ¿Cómo surgió la victimología entonces? Las Naciones Unidas definen a la víctima diciendo que se entiende por víctima las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estados miembros, inclusive la que proscribe el abuso de poder. Para el estudio científico de las víctimas, partimos de las teorías de von Hentin, que en su obra de 1948, El criminal y su víctima, analiza la relación de la víctima y el victimario y establece el concepto de pareja criminal. ¿Esto qué quiere decir? Según él, muchos delitos no se consumarían si no hubiera algún grado de colaboración o cooperación por parte de la víctima y que ningún estudio serio del delito dejaría fuera el papel que juega la víctima y la manera en la que contribuyó a que sucediera lo que sucedió, ya sea consciente o inconscientemente. Y esto deriva en una tipología que hoy por hoy nos sirve para entender algunas cosas, pero por muchas razones que abordaremos en otra charla, cuando hablemos de tipología. ¿Existen las tipologías del delito? ¿Están vigentes las tipologías del delito? ¿O es una manera de revictimizar a la víctima? A mi criterio es una manera de revictimizar. Pero bueno, ya vamos a ver que esta óptica de la revictimización en este punto surge con el feminismo justamente, ¿no?
De la misma época son las teorías de Mendelssohn. Ambos son considerados pioneros de esta ciencia. Ahora, Mendelssohn se diferencia de von Hentin. ¿Por qué? Porque el anterior solamente consideraba a víctimas a las que producidas por la realización de un delito. Ahora, Mendelssohn va más allá de la criminología. Pero sin embargo también realiza una tipología de víctimas. Como les dije, lo de la tipología lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero la visión de Mendelssohn es coincidente con la visión de Sangrador, quien dice que la ciencia de la victimología no debe solamente tratar a las víctimas de un delito, sino todo tipo de víctimas, al igual que la medicina se ocupa de todo tipo de enfermedades. Para otros estudiosos de esta ciencia, como Guyota, por ejemplo, dice que es la disciplina que tiene por objeto el estudio de las víctimas de delitos, de su personalidad, de sus características biológicas, morales, culturales, psicológicas, su relación con el delincuente y el papel que jugó en la génesis del delito. Entonces, como vemos a grandes rasgos, tenemos autores que consideran a la victimología como una ciencia derivada de la criminología y cuyo estudio son las víctimas de un delito. Y otros que consideran que el objeto de estudio es mucho más amplio, mucho más abarcativo y que considera a víctima cualquier persona que sufre un daño o un perjuicio a causa de una determinada acción o suceso a manos de otro, aunque no sea un delito. Si vamos al origen de la palabra víctima, la mayoría de los estudiosos observan que la palabra víctima deriva de victim del latín, que era persona o animal destinada al sacrificio. Es decir, este carácter religioso originario del término refleja que las víctimas servían como una especie de puente entre los humanos y la divinidad. De ahí que al hacer a alguien víctima se lo transformaba en sagrado. Pero bueno, apartándonos un poco de las raíces originarias del término y actualizando el significado en base a todo lo que acabamos de exponer, concluimos que la víctima es la persona que sufre una amenaza o lesión a un bien jurídicamente tutelado. Con respecto al campo de estudio de la victimología, incluye el estudio del papel desempeñado por la víctima en los hechos, los distintos grados de victimización, la asistencia social, psicológica, jurídica a las víctimas, el rol de la víctima en el sistema procesal, la integración de los derechos de las víctimas en los cuerpos normativos, la evaluación y elaboración de dispositivos que permitan la indemnización y reparación del daño producido y el discurso victimológico. Para ir cerrando, quisiera cerrar con un muy breve raconto histórico sobre el surgimiento de la victimología. Se pone como hito histórico de inicio de esta ciencia septiembre de 1973, cuando se realizó en Jerusalén el primer simposio sobre victimología. Ahí se definió que victimología es el estudio científico de las víctimas de un delito. Ya nos llama la atención, ¿no?, que fue recién a mediados del siglo XX que se consideró a la víctima como objeto de estudio, cuando la criminología tenía todo el interés concentrado en el victimario. Pero para llegar hasta acá vemos cómo vamos a ver cómo a lo largo de la historia se fue ubicando a la víctima, ¿no? Porque en los orígenes de la sociedad, cuando la resolución de los conflictos quedaba en manos de los particulares, la víctima tenía total protagonismo, porque a partir de la venganza, podemos decir, o de lo que nosotros llamamos venganza, porque bueno, tendríamos que hablar de justicia restaurativa en otra oportunidad. Pero bueno, en todo caso, las personas tenían todo el poder para decidir cómo resolver ese conflicto, porque todavía no se llamaba delito, ¿no? Este sistema primitivo da paso al sistema durante la Edad Media. En la Edad Media ya se van creando algunos fenómenos como la diferenciación y la clasificación de las ofensas. Se hace una distinción de los castigos
comienza una diferenciación entre lo público y lo privado. Y vamos llegando a la Edad Moderna con la consolidación de las monarquías, se neutraliza